Bendiciones chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra clase de apresto que vamos a ver ahora, vamos a ver sobre las, las casas, los tipos de vivienda. Vivienda es donde tú vives, donde yo vivo, ¿verdad? Esa es una vivienda. En inglés es house, una casa, pero en nuestro idioma es una casa o una vivienda. ¿Vivienda por qué? Porque tú vives allí, ¿verdad? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿La vivienda donde tú vives está hecha de ladrillos o está hecha de barro o está hecha de láminas, madera, plástico? Tiene de techo. Yo creo que tú vives en una casa que tiene ladrillo, pero fíjate que gracias a Dios tú tienes la posibilidad de vivir en un tipo de vivienda así, pero hay otras familias que viven en viviendas que son personas de escasos recursos, quiere decir que son pobres, que no tienen las mismas posibilidades económicas que tú tienes y han tenido que ver, improvisar y ver cómo hacen esas casas. No sé si tú habrás visto en la carretera, en lugares que viven personas así, ¿verdad? Y que uno quisiera tener para poder ayudarles y que ellos puedan tener su casa como, como debe de ser, porque una vivienda, mayormente cuando se vienen los ventarrones y las lluvias muy fuertes, entonces esta gente sufre allí porque o se moja o tiene miedo que se vaya a volar todo y queden a la intemperie. Entonces, esta gente construye su vivienda así porque no tiene los recursos económicos para poder hacerse una vivienda como en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Así que nosotros debemos de darle gracias a Dios por el tipo de vivienda que tenemos, ¿verdad? Y cuidarla, ¿verdad? Cuidarla, no manchar las paredes, no arruinar cosas que hay allí, porque todas tienen su costo, ¿verdad? Entonces, en esos tipos de viviendas, tal vez tú habrás visto, ¿verdad? Fíjate que hay viviendas que son de ladrillo, la mayoría son de ladrillo. Y hay viviendas como las que te explicaba, de madera, de láminas, de cartón, plástico. Hay otro tipo de vivienda como la gente que vive en el campo, ¿verdad? Hoy casi no se mira eso, pero hay gente que vive en el campo que la vivienda la ha hecho de adobe. ¿Qué es eso? Adobe. Son unos ladrillos que hacen de lodo, le mezclan paja, ¿verdad? O hierba seca, la mezclan y los ponen a secar. Y esos ya secos son ladrillos. Y esos los van pegando siempre con lodo, ¿verdad? Que les sirve como cemento. Y eso lo van pegando unos con otros. Pero eso tiene sus riesgos, porque esos adobes son muy gruesos así y son grandes. Entonces, en un, en un movimiento, en un terremoto, eso puede causar daño a las personas que viven allí. Pero es un tipo de vivienda. Por ejemplo, hay, cuando hablo viviendas de adobe, generalmente son usadas en el área rural. ¿Qué es el área rural? Allá en el campo, ¿verdad? Allá fuera de la ciudad. Nosotros vivimos en el área urbana, o sea, en el área de la ciudad. Nosotros no vivimos en el campo, vivimos en el área de la ciudad, ¿verdad? En la área urbana, así le llaman, urbana.
en colonias, en residenciales, ¿verdad? Vivimos nosotros. Pero las personas que viven fuera de la ciudad, ¿verdad? A unos kilómetros fuera de la ciudad, allí es el área del campo, es el área rural se le llama, y allí es donde hay de ese tipo de casa. Fíjate que en el área urbana eh, todavía veo que hay casas que son de adobe, que son muy antiguas, ¿verdad? Pero la mayoría ha ido destruyendo esas casas y haciendo de ladrillo porque son un poco más seguras, ¿verdad? Entonces vemos que hay vivienda urbana, que es la que es en la ciudad, y la vivienda rural, que es en el campo, fuera de la ciudad. Ahora bien, ¿cómo es tu casa? ¿Es de adobe? ¿O es de ladrillo? ¿O es de plástico? ¿O es de madera? Y no sé, no sé, ¿verdad? Pero me imagino que tú vives en una casa de ladrillo, ¿verdad? Y tu casa, ¿con qué materiales está construida? Vamos a ver, si vemos para las paredes, está construida de ladrillos, ¿verdad? Y revestida con cemento y después pintura. Y entonces ya se ve bonita tu casa, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué más tiene? Tu casa no tiene solo paredes, ¿tiene techo? Claro que sí, para proteger del sol, del viento, de que los pájaros lleguen allí, de que los animales se metan, ¿verdad? Por allí porque no tiene techo. Todas las casas tienen techo. Entonces, el techo, si lo hacemos así, entonces, fíjate que el techo de tu casa está hecho de lámina o está hecho de teja o está hecho de paja. Algunos lugares hay casas, mayormente las del campo, el techo se lo hacen de paja. Y allá al tiempo esa paja se arruina y tienen que volver a ponerle otra paja nueva. Entonces, pero tu techo yo creo que no lo tienes hecho así de esa manera, de paja, sino que está hecho de lámina o está hecho de tejas, de barro, o está hecho también de otro material. Bueno, lámina, hay tipos de láminas, láminas muy buenas y láminas que no son muy buenas, ¿verdad? De la calidad, de eso depende del dinero. Entonces, pero te has puesto a pensar, ¿has visto tú cuando están construyendo una casa? ¿Cómo se le llama a esas personas que están construyendo una casa, que tienen una cuchara y que echan así como que están poniéndole algo al pan, ¿verdad? Y es cemento y lo van poniendo sobre los ladrillos que ya han puesto y le ponen y de ahí ponen el ladrillo y le quitan el exceso. Ese señor tiene un oficio y ese señor tiene el oficio de albañil, el que construye casas. Pregúntale a tu papi y a tu mami, ¿quién fue el señor que construyó tu casa? Ese señor es un carpintero o un mecánico o un albañil. Ajá, es un albañil. Muy bien, el albañil es el que construye casas, ¿verdad? También la albañilería es un oficio que hay muchas personas
que aprenden, hombres mayor que todo. Ellos son los que aprenden al oficio de ser albañiles. Y entonces ellos pueden hacer varias cosas, no solamente casas, sino muros, ¿verdad? Y pueden hacer otras cosas. Pero, ¿tú crees que el trabajo ese de ser albañil, que generalmente se ponen gorra, ¿verdad? O se ponen un sombrero para no asolearse, ¿tú crees que ese trabajo es importante? Yo quiero que tú pienses, ¿es importante el trabajo que hace el señor albañil? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque si ese trabajo no fuera importante, no tuviéramos casas. Viviríamos en un árbol, subidos, como que somos pájaros en un árbol. Pero por eso Dios permitió que hubieran albañiles, que ellos preparan la mezcla, los ladrillos, y van ellos, pero antes ponen una buena base donde iban también pegando los ladrillos y dicen, aquí voy a poner la ventana, dice, aquí voy a poner la puerta, y aquí de este lado va a ir otra ventana, y le voy a poner unas graditas. Total, que ha hecho tu casa bien bonita. ¿Te gusta tu casa? Ah, ¿verdad que sí? Entonces, esa casa la construyó uno o dos albañiles, sino más, ¿verdad? Entonces, el oficio de la albañilería es importante. Ningún oficio es menos importante. Es muy importante, ¿verdad? Así es que yo espero que tú respetes a esas personas cuando las ves trabajando. Y si puedes saludarlas y le preguntarle, señor, ¿y usted cuál es su oficio? Ah, albañil. ¿Y qué es eso? Ah, hacer construir casas. Ah, entonces ahora tú vas a hacer un trabajo parecido a ese. En la página 127 aparece este muro, ¿verdad? Entonces tiene un arbustito por allí. Entonces, pero esto como que fuera solo un bloque. No, esta es una casa y le tenemos que poner puerta, ventana, bueno, sí, puerta, ventana y techo, ¿verdad? Entonces, para eso, tú tienes que irte a la página 129, aquí, y lo que vas a hacer es que vas a recortar las ventanas y la puerta y lo vas a pegar en esta página. El techo va a ir aquí y las ventanas va a ir una aquí y otra aquí, ¿sí? Y allí mismo está la puerta. Entonces recortas el techo, la puerta y las dos ventanas. Y luego armas la casa, ¿verdad? Esa casa muy bonita que es de ladrillo. Entonces es una casa urbana, ¿verdad? Así es que nos quedamos aquí. Que Dios te bendiga.